Continuando entonces con el desarrollo del programa, invito a todos a tomar asiento para poder continuar y también le pido al doctor Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla, González y Prieto Abogados, acompañar a la doctora Sandra Forero al escenario, pues son ellos los que desarrollarán la sesión 7 de la agenda que hemos denominado Eficiencia Administrativa y Actividad Edificadora. Para quienes apenas están ingresando, les recordamos que en este momento de la agenda vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles son los retos de la institucionalidad en torno al sector edificador en Colombia? Y también vamos a responder dónde se encuentran los principales desafíos de la actuación administrativa inherente al sector. Inicialmente va a tener la palabra la doctora Sandra Forero, quien hará la introducción y motivación del análisis, y posteriormente el doctor González presentará su visión sobre la evidencia de este interesante análisis. Tiene entonces la palabra la doctora Sandra. Bueno, vamos a seguir con la agenda. Muchas gracias a todos por permanecer en el salón. Gracias a Pinilla González Prieto por el cafecito y el refrigerio tan delicioso que nos ofrecieron. Nosotros con PGP y dirigido por Juan Manuel, hicimos un trabajo cuyas conclusiones queremos presentarles hoy. Y son conclusiones de un estudio. Ustedes ayer estuvieron en la presentación de Kevin Nobles y de Douglas de McKinsey, que nos mostraron dónde estamos en productividad y cuáles son los riesgos. Lo que ustedes van a ver hoy es un zoom de eso, exactamente es un zoom. Tengan en la cabeza de los riesgos que habló McKinsey, que priorizamos 30, después llegamos a 10 y llegamos a 5, hacemos un zoom y miramos un poco qué es lo que está pasando y sobre todo el impacto frente a esos riesgos. La primera parte que voy a hacer yo es básicamente enmarcar la discusión en tres elementos. El primero es poner sobre la mesa, me parece muy importante que lo hagamos, porque hay veces se nos olvida. Hay veces hay obviedades que uno cree que son tan obvias que por eso no vale la pena decirlas y repetirlas. Lo que vamos a poner sobre la mesa de qué actividad estamos hablando. ¿Por qué es tan importante lo que estamos haciendo con McKinsey de mirar cuáles son los elementos que nos permitirán dar el salto? Si bien hemos crecido, nosotros tenemos que tener una agenda de corto, medio, pero sobre todo de medio y largo plazo, para dar un salto en la actividad. En la segunda parte me voy a referir un poco a ese salto en la actividad frente a la institucionalidad, cómo está, o más bien cómo está la institucionalidad frente a ese crecimiento de la actividad, y voy a cerrar con el impacto, porque eso tiene un impacto económico que ustedes viven día a día. Algunos lo miden, otros no lo miden, pero nosotros decidimos medirlo y mostrarlo públicamente. Entonces, estamos hablando de una actividad edificadora con una nueva escala y un nuevo alcance regional, y estas son cifras que hablan por sí solas. Si ustedes miran lo que pasó en la última década, pasamos de construir 1.5 viviendas por cada 1000 habitantes a comienzos de la década pasada, a construir 7.5 viviendas por cada 1000 habitantes en el 16. Es decir, la construcción de vivienda se multiplicó por 6 años en 15 años. Miren ustedes la curva, estamos hablando, en la última medición que presentamos ahí del 17, 267.344 unidades iniciadas contra lo que hacíamos, bueno, llegamos a tener inclusive promedios de 46.000 unidades en los años menos buenos o más malos. Pero lo importante acá es el mensaje, 1.5 viviendas por cada 1000 habitantes. Y ahora 7.5 viviendas por cada 1000 habitantes. Es una escala importante y un crecimiento importante. En otros destinos, hoy construimos 5 millones de metros más de lo que construíamos en ese momento, entre el 98 y el 2002. Y esto también, ustedes saben,
no solo jala la actividad, sino que tiene un valor agregado enorme. Esto es área licenciada para la construcción no residencial y los periodos que estamos viendo es el 98 al 2002 versus el 13 al 16. Ahorita estamos hablando de 7 millones de metros cuadrados frente a los 2 millones que hacíamos en el periodo ya mencionado. El otro elemento que es muy importante, ya lo han dicho varias veces, el ministro Pumarejo lo planteó también, y es la participación del valor agregado de nuestro sector con relación al PIB total, que se ha multiplicado por 3 en los últimos 15 años. Eso es muy importante, eso es un salto enorme, es una inversión anual del sector que representa en este momento 9 puntos del PIB total. Entonces, este valor agregado hace y nos pone a reflexionar de cómo lograr no solo la sostenibilidad, sino mantener el crecimiento. Y el otro elemento que es muy importante es el valor de la oferta de proyectos de vivienda. En los últimos 4 años se ha multiplicado, por 4, pasamos de 7.9 billones que valía la inversión a 31.4 billones de pesos actualmente. El número de proyectos en oferta aumentó en un 122%, pero me quería referir al volumen, 1.595 proyectos en el 2008 contra 3.549 proyectos en oferta que tenemos medidos en la foto del 17. Y como lo decimos permanentemente, si ustedes ven, siempre nos preguntan ¿y qué está pasando en las principales ciudades? No, es que este sector ya dejó esta actividad y esto yo creo que es la foto más importante para las diapositivas que vienen. Definitivamente dejó de ser una actividad de 5 ciudades y está ahorita fortaleciendo mercados regionales de manera importante. Hoy, en este momento, 4 de cada 10 metros cuadrados se construyen en nuevos mercados regionales o en municipios aledaños. Es decir, no es solo en las otras ciudades capitales o ciudades intermedias capitales, sino también en los municipios aledaños a las ciudades capitalinas. Y eso es muy importante. Si ustedes ven en el 2007, el 75% lo hacíamos en las ciudades capitales, mientras que en los aledaños el 25%, y ahorita estamos hablando de en los aledaños 31% contra 57% en las capitales, e ingresan nuevos municipios, es decir, no es solo también lo que está pasando en los aledaños, sino que hay municipios que han tenido un carácter de centro regional y ahí también tenemos actividad. Entran al mercado otros municipios donde estamos generando o estamos ofertando, produciendo el 12% de la vivienda. Y eso es lo que ha pasado, crecimientos súper importantes, y es cuando uno se enfrenta a una realidad. Y se enfrenta a una realidad y es que no ha tenido la misma dinámica, el fortalecimiento institucional. Por el contrario, en algunos elementos hemos retrocedido. Me voy a permitir presentarles unas 3 o 4 diapositivas que muestran cuál es la realidad del país desde el punto de vista institucional, que sigue siendo el gran reto y uno de los elementos más importantes. Yo en esto quiero ser muy clara. El gobierno ha hecho unos esfuerzos enormes por fortalecer la demanda y ha hecho en lo que le compete, generado algunos elementos. El ministro Cárdenas habló de estabilidad jurídica, el ministro Pumarejo también, el presidente cada año nos habla de eso, pero no nos podemos olvidar que tenemos un país donde el suelo es autonomía, el ordenamiento de suelo es competencia de los municipios y ahí es donde tenemos que ver cómo es la foto y mirar hacia adelante cómo podemos avanzar. A nivel agregado, se percibe, y ahorita lo voy a demostrar con cifras, información que hemos encontrado muy valiosa, un deterioro en la estructura institucional del país. Esta diapositiva es muy diciente. Pese a que avanzamos en muchos temas, si ustedes lo ven acá, hay un retroceso de 33 posiciones en materia institucional en el país. La línea más amplia, la azul, es avances que hemos tenido en el desarrollo del mercado financiero, por ejemplo, la capacidad tecnológica, el ambiente macroeconómico. Esto ha mejorado, pero si ustedes miran la que tenemos marcada, la última fila que tenemos marcada, estamos hablando, ahí es donde está el tema institucional, un deterioro, una caída en 33 posiciones.
Esto lo mide, este es el cambio en la posición de índice de competitividad global, los pilares del 2006 al 2016. Información que es muy valiosa, puede ser, es preocupante, pero es valiosa porque cuando decimos nosotros que nos la pasamos diciendo eso, oiga, necesitamos ver qué está pasando en los municipios y cómo en las condiciones de todo lo que está sobre el tapete ahorita y que siempre va a estar, el tema del licenciamiento, donde no hay curadores urbanos, el tema del control urbano, el tema de la norma urbana, qué es la calidad de norma urbana que se está produciendo. Ahí, y estoy hablando pues del sector, pero esto es de todos los sectores, acá estamos hablando en general del deterioro de la institucionalidad. Y obviamente, bajando ya más al sector nuestro, en planificación territorial, lo vamos a decir siempre. Esta es una de las cosas que se ha vuelto, y ayer lo dijo, me encanta porque lo dijo Luis Alberto Moreno, y no es que nosotros, pues no es que uno llame a Luis Alberto y diga, no, lo dijo porque dijimos, mire, ¿cómo ve? ¿Cómo logramos nosotros que el proceso de urbanización de este país ayude a mejorar la calidad de vida, los indicadores de calidad de vida y a tener ciudades mejores? Y todos, y el profesor Stiglitz cuando empezó a hablar de Colombia en sus postulados, habló del tema tecnológico y también de la importancia de la información. Y nosotros lo que tenemos es un problema enorme en la planeación territorial, ahí no voy a profundizar tanto porque es parte de lo que habla Juan Manuel, pero la ausencia de información de calidad es la fuente de la subjetividad. A nosotros el gran daño que nos hace el gran problema para lograr estabilidad jurídica es definitivamente la enorme subjetividad que hay en los procesos de ordenamiento derivada de la ausencia de información de calidad. Miren esto, lo mostró Luis Fernando Mejía ayer, pero decidimos dejarlo en nuestra presentación porque creo que es muy diciente. Entonces nosotros decimos con mucho orgullo, yo he hecho parte de eso además, nuestra ley de ordenamiento territorial este año cumple 20 años, entonces hay una parte que dice, no, es que el ordenamiento en este país es muy joven. No, perdóneme. No quiero decir que 20 años debemos tener los problemas resueltos, pero sí lo menos que podríamos tener son planes de ordenamiento bien hechos. Esta es la radiografía, 886 planes de ordenamiento, ahorita digo porque es tan importante esto, no están vigentes, el 81% del país está sin un plan de ordenamiento vigente, 886 POS no están vigentes, 56 de los 56 que debe haber, 33 no son vigentes, de los 158 PBOTs, que son para planes básicos de ordenamiento, 135 no vigentes, y el resto del país, 888 esquemas de ordenamiento, de esos 718 no están vigentes. Acá lo más importante es que, claro, siempre hablamos de los planes de ordenamiento, pero acuérdense ustedes que nuestra actividad ya no está solo en 5 ciudades, y no está solo en las ciudades capitales, nuestra actividad mínimo y medida la tenemos en 120 municipios. ¿Qué pasa cuando un POT tiene dificultades? Miren ustedes, en la actividad vamos creciendo, ya lo mostré, está en todas las regiones y la calidad de la información no la tenemos, no hay información de calidad y ahí están las competencias para tener buena información. Ahí tenemos, es decir, en la legislación como está actualmente, está determinado quién debe proveer la información para los municipios, para que logren buenos procesos de ordenamiento. Cuando hablamos que los planes no están vigentes, también lo que encontramos es una calidad bastante precaria de los planes. El 60% de los municipios definieron inadecuadamente su perímetro, como si eso fuera una cosa que se pudiera, hoy lo defino, mañana lo corro, después lo devuelvo. Ustedes saben la importancia de definir el perímetro urbano de una ciudad para todo, pero sobre todo para reglas de juego claras. El 62% no existe plano cartográfico, el gran problema nuestro en el tema de la cartografía. Y de verdad, es que lo mínimo, es que, como decía Luis Alberto Moreno, es que el mundo va a toda. Y el tema de la tecnología es que es increíble, ni siquiera en las ciudades capitales tenemos cartografía realmente de calidad. Entonces, el 21% de los planes, de los POTs, el plano no está georreferenciado. Entonces, ¿cómo saben qué derechos tienen ustedes y qué deberes tienen? ¿Dónde sí se puede construir y dónde no? Nosotros que nos lo preguntamos, que somos los formales, los otros ni lo preguntan. Eso es muy importante. El 97% no tiene estudios de amenaza de riesgos. Entonces pasa algo y dicen, los constructores que están allá, que no sé. No.
a nosotros, y eso es un reto que tenemos, yo no me estoy parada acá quejándome diciendo, no, nos tenemos que meter en eso, porque cuando uno tiene que meter, no solo meterse en las discusiones, sino meterse en las propuestas. Pero el tema de riesgos desde la ley 388 es una determinante de ordenamiento. Pero después, en el decreto ley antitrámite, que surge del Estatuto Anticorrupción, el último decreto ley, también hace un refuerzo del tema de riesgos y dice, el que no tenga identificado el mapa de riesgos no puede revisar el POT. Vayan y miren quién está cumpliendo eso. Ese no es un tema ya de más normas, porque eso sí, norma, y es un tema de llevar esto a la práctica. El 32% no clasificó los suelos de expansión, y los que lo hicieron, el 50% lo hizo sin criterios ni información adecuada. El 61% delimitó erróneamente su suelo de protección ambiental. Entonces lo delimitan erróneamente, se arranca un proceso de ordenamiento sobre la mesa de manera formal, se saca una licencia, ay no, es que ahí no se podía, es que estaba mal delimitado. Ese es el problema nuestro. El problema nuestro es la calidad de la información. Y la capacidad administrativa y técnica, con muchas dificultades también. La transparencia institucional debe ser una prioridad. Ustedes saben que más tarde viene un panel, el procurador y el fiscal, que están confirmados, el rector del Rosario, moderado por Alejandro Santos. Un poco lo que se está dando, todo lo que está hablando el país, pero me dice, bueno, el tema de la transparencia en los procesos, a nosotros también nos está afectando, más bien la falta de transparencia, en algunos casos, porque afortunadamente, a pesar de las dificultades, es un gremio que hace las cosas bien. Pero ahí, para que haya esa transparencia, necesitamos una institucionalidad distinta, y acá les muestro esto. En los 250 municipios de mayor actividad, ya les dije, yo hablé de 100 y pico, pero por supuesto, si uno sigue alargando la medida, pues hay 250 donde está la mayor actividad, existen grandes brechas en la capacidad administrativa. Y ustedes, yo creería que el 60% de los que están acá o más, ya no construyen solo en su municipio. Entonces construyen acá, pero también construyen en otro municipio, pero también se van a otra región como la costa o a donde sea, y resulta que se encuentra con estas brechas. Los punticos son ciudades, es como la calidad, la capacidad administrativa. Los de arriba, pues es el 100, pero fácilmente les va a tocar sacar una licencia en la que está marcado con el 28.6, ahí la están viendo. Y cambia todo, y allá hay otra información, y allá, entonces eso le hace un gran daño al proceso de ordenamiento. ¿Qué mide este indicador para que lo tengan en cuenta? La rotación de planta personal, que generalmente deriva en procesos de desprofesionalización de las administraciones. La profesionalización, la disponibilidad de equipos de cómputo, es que es lo mínimo que deben tener los municipios para ser bien administrados, no solo para este sector, para todo. La sistematización de procesos y los estándares de control de procesos. Nosotros somos de procesos, ustedes, está clarísimamente reglado en el país cómo se saca una licencia, es un decreto nacional, cómo se adopta un plan parcial, cómo se formula, está arreglado por el gobierno nacional. Casi todo tiene unas normas arriba que es solo hacer la tarea, pero eso no pasa, porque no tienen con qué. Además no estoy diciendo, es que además es una responsabilidad de país el que tenemos ahí, el fortalecimiento institucional de nuestras ciudades y de nuestros municipios. Miren esto me parece que es muy diciente y lo voy a leer. Otro ejemplo de la causa raíz que genera vulnerabilidad institucional en torno al sector son las decisiones ambientales. Se nos acusa de no respetar el medio ambiente, eso no es cierto. No hay nada que genere mayor posibilidades de tener unas ciudades ambientalmente sostenibles que construir formalmente, con agua potable, saneamiento básico, respetando las zonas de protección. Miren este resultado, esto es una encuesta que hace el DANE, la hizo en el 2016, se llama Encuesta de Ambiente Desempeño Institucional, y es el resultados para las corporaciones autónomas regionales. Es una encuesta que se le hizo a los funcionarios de las corporaciones ambientales regionales. El 32.8% de los funcionarios considera que la vinculación laboral en la corporación se hace por influencias políticas, vínculos regionalistas, vínculos personales, familiares o de amistad, o pagos extraoficiales y o intercambio de favores.
Esto no es por pruebas técnicas. Que las siguientes acciones, esto lo contestaron los funcionarios de las corporaciones, es una encuesta del DANE, insisto en la fuente porque sé que aquí hay varios medios, no es, o sea, estoy presentando una encuesta. Que las siguientes acciones para prevenir prácticas irregulares en la entidad no han sido efectivas. En un 45% la selección de funcionarios por méritos no ha sido efectiva. En un 39% el fortalecimiento del control interno no ha sido efectivo. En un 40% la racionalización de trámites dentro de la corporación no ha sido efectiva. En un 18% no existen procedimientos para garantizar la idoneidad técnica de los servidores. Solo un 16% considera que lo más importante para los ciudadanos es garantizar el cumplimiento de los tiempos y las condiciones de respuesta institucional. Solo el 16% considera que cumplir con los tiempos y contestar bien es lo más importante, solo el 16%. Y solo el 13.5% considera que lo más importante para los ciudadanos es la información de requisitos disponible, clara, completa y actualizada. Y ese es el otro elemento que vamos como Camacol a buscar para el próximo, a presentárselo a los candidatos, pero para el mediano plazo. La información tiene que ser de calidad y los trámites tienen que ser visibles a todo el mundo. Que si un plan parcial acá se demoró 6 meses y acá 6 años, por algo será. Tenemos que hacer visibles eso. Pero para ellos no es importante. Las consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos. Comparativamente, ya lo miramos, el país se percibe más riesgoso para la inversión inmobiliaria. Se vuelve menos atractivo para la inversión institucional en nuestra actividad, mayor incertidumbre sobre las inversiones y mayor costo de capital. Este último punto que ustedes saben que es definitivo y evidente y lo viven todos los días. Miren esto, este es Colombia, una medición que hace JLL, el Índice Global de Transparencia de Mercado de Finca Raíz. Colombia evalúan 139 factores de los mercados inmobiliarios en el mundo y el país, ¿dónde queda? Categorizado como de baja transparencia. Tiene la posición 89, ahí está marcado en el mapa, entre 109 mercados. Si uno mira, este es el otro, pero ahí está, 89 entre 109 mercados que se midieron con 139 factores. Y esto, la evaluación de transparencia sobre el marco regulatorio. Ayer cuando Stiglitz hablaba del tema regulatorio, de la reforma a la manera de hacer regulación, yo decía, ay, esto debíamos de grabarlo y pasarlo y comprometernos nosotros también. Lo dijo también Luis Alberto y Moreno, y también hablábamos, siempre hemos hablado que si la gestión gremial más bien se pudiera dedicar, ¿cómo logramos a darle más oportunidad a los jóvenes? ¿Cómo logramos tener mayor capacitación y formalización de nuestros trabajadores? No, a nosotros nos toca día a día estar mirando el tema regulatorio. Y es esto, el componente regulatorio del marco legal, incluyendo ahí la planificación urbana. ¿Dónde está Colombia? El país ocupa el puesto 73 entre 109 países. Esta es la evaluación de transparencia sobre el marco regulatorio. Estamos por debajo, pues, Canadá está en el primer puesto, digámoslo así, pero por delante de nosotros están Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, México, Uruguay, o sea, en la región, con la maravilla legislación que tenemos y la capacidad, porque somos sobreregulados. A todos los sectores dicen un poco lo mismo, pero yo hablo por lo que conozco, absolutamente regulados, sobreregulados. No estoy diciendo que no queramos la regulación, que esa fue una aclaración que se hizo ayer en algún momento. El tema no es que no nos interesa que nos regulen, sino con reglamentos serios que cumplan el objetivo y que además esté medido el impacto. Costo-beneficio. Ahí tenemos un problema también. Entonces, estos factores institucionales y de actuación administrativa local generan los mayores riesgos e impactos para las compañías de sector. Y ya termino con esto. Les hablé del estudio de McKinsey. McKinsey lo que hace entonces, entre los 30 riesgos clasificados como críticos y prioritarios para el sector, los 5 de mayor ocurrencia. Medimos la ocurrencia y el impacto, se relacionan todos con ineficiencias institucionales.
De ahí para abajo hay otros, por supuesto, temas empresariales, el tema de tecnología, bueno, ya los invito después a un foro para que mostremos el estudio detallado de lo que entregó ayer McKinsey, pero muy importante, esos 5 principales donde el tema es institucionalidad, fue lo que definieron los empresarios que nos dieron la información detallada para construir este estudio y sacar estas conclusiones. Estos 30 riesgos que son considerados como críticos y prioritarios, ¿cuáles son? Primero, baja calidad en la planificación urbana de largo plazo, planes de ordenamiento territorial, las malas prácticas, a lo que lleva esto en la información, servicios públicos. Hoy hay disponibilidad, mañana no, hoy hay viabilidad, mañana no. Retrasos en la entrega de permisos y trámites para la construcción debido a ineficiencias y a malas prácticas. Incertidumbre en cuanto a normatividad, legislación, tributación y continuidad de políticas. Increíble, son los 5 riesgos que más, esto fue medido pues 3 meses trabajándole al tema. Ahora ustedes van a decir, pero no están diciendo nada nuevo, pero es que teníamos que medirlo y mirar exactamente, porque también toca decirle a las empresas que se miren internamente. Pero el resultado es que sí tenemos un problema ahí en la institucionalidad. Cuarto, ineficiencias, vulnerabilidad a prácticas corruptas y retrasos de los prestadores de servicios públicos. Y fragmentación de las regulaciones, que ustedes lo viven todos los días. Bueno, yo lo vivo todos los días, pero digamos que ustedes la sufren todos los días más bien. Sale el reglamento que no empata con este reglamento y la respuesta es, no, es que ese no es mi problema. ¿Quién articula las reglamentaciones que le caen todas a la misma vivienda? Yo sé que el gobierno ha avanzado en eso, pero el tema es que el gobierno, como les digo, el gobierno nacional ha hecho una tarea en lo nacional, pero mientras nosotros no tomemos, o el gobierno, y hagamos un movimiento serio de apoyar la institucionalidad de los municipios, esto no va a cambiar mucho. ¿Cuál es el impacto de esto? Esa es la prioridad, el trabajo público-privado debe ser cambiar esto, tener acciones en esa dirección. De lo contrario, como lo digo, seguiremos enfrentados a un marco de incertidumbre nocivo para las inversiones. Este es un ejercicio muy valioso que hizo la Regional Valle, que articuló la información de varias regionales, de casi todas las regionales. El punto azul es el tiempo mínimo, el punto rojo es la duración posible, que generalmente llegamos a la duración posible en estos trámites, pero estos son como 6 trámites de 42 que encontramos y logramos homologar, bueno, que encontraron las regionales y lograron homologar. Pues ya lo saben ustedes, estos tiempos asociados al proceso de urbanismo, en planes parciales, esquemas básicos, no los voy a nombrar todos, esos tienen un impacto enorme. Y aquí está, cada decisión sobre la ciudad, el territorio y los proyectos de construcción, estos son los impactos, y los resumimos en 3. ¿Cuáles deben ser los pilares para mitigar los impactos? 1, proveer información de calidad y visión de largo plazo. Si tuviéramos unos planes de ordenamiento impecables, se reducirían enormemente los problemas. Ese es el más grande problema que tenemos. El segundo, los instrumentos de gestión, porque si tenemos un buen plan de ordenamiento, la discrecionalidad y la subjetividad del funcionario se reduce o se desaparece. Pero es que si no tenemos la información, ese tira y afloje de poder sacar adelante un instrumento cualquiera que sea, o de gestión de suelo o de financiación del desarrollo urbano, como la plusvalía, que ahorita Juan va a hablar de eso. Y tercero, ahí es donde entra el problema, que es el tercer nivel y que para nosotros es sagrado, la vulnerabilidad en que queda la licencia de construcción. Un mal POT, unos planes parciales con un altísimo componente de subjetividad y una licencia, que finalmente para nosotros debe garantizar los derechos adquiridos y dar certidumbre, y eso no está pasando, no está pasando. Y les digo, ustedes hacen los procesos, es que eso es lo que resulta, cuando me dicen esto, no, es que los constructores, le digo, no, el señor duró 7 años haciendo un plan parcial, saca una licencia de urbanismo, entra al POT, al consejo, y los concejales, los honorables concejales, estoy hablando con mucho respeto, deciden sacar ese territorio del suelo urbano y lo meten a rural. Eso, y si hubiera información, si tuviera la información uno dice, bueno, sí, tiene razón, pero después de 7 años de un proceso, ahí está. Esto pasó en el 16. Por ejemplo, voy a mostrar el impacto y termino.
La inversión total de vivienda ascendió a 35 billones de pesos, lo que 22.2 billones fueron en preventa, 126.000 hogares. Ustedes saben lo vulnerable que se vuelve la preventa cuando pasa esto. La gente compra, llega el alcalde y saca un decreto y dice suspendo el licenciamiento. El comprador queda frío. Eso es lo que se pone en riesgo con esto. 8 billones de inversión en suelo para construir esos proyectos. Ese es el componente. 2.9 billones en costos financieros relacionados con el desarrollo de los proyectos. Ese es el componente financiero. 16.5 billones en demanda de insumos, materiales y servicios. Eso es la inversión total nuestra. Si medimos esto, la explicación está, después les contamos, les mandamos el documento. Si se cuantifica la ineficiencia de la que yo he venido hablando, la suma supera los 2 billones de pesos anuales. Eso es un 8% de las inversiones del sector, haciendo el ejercicio sobre el 16. ¿Por qué? Dos elementos, definitivamente, y lo logramos medir. Limitada movilidad del suelo urbanizable y las afectaciones que esto tiene, escasez de suelo relativa, porque congelan el suelo con decisiones administrativas, incremento de los precios e incertidumbre. 2, las demoras y sobrecostos a lo largo del desarrollo de los proyectos. Todos los sobrecostos que los medimos también, financieros, tributarios y el aumento de precio de los insumos, que se puede dar cuando el ciclo o el proyecto se ve enfocado a estas demoras. Eso nos da entre 2 y 2.7 billones de pesos. Si lográramos ser más eficientes, si lográramos tener información de calidad, si lográramos tener las reglas de juego permanentes y claras, esta plata se podría ir o a 75.000 subsidios para programas como Mi Casa Ya, o esta plata corresponde, lo medimos, pues nos parece interesante la comparación, a la inversión anual de vivienda nueva en un mercado como Barranquilla, incluyendo municipios aledaños. Esta plata, estos recursos, entre 2 y 2.7 billones de pesos, se están yendo a cubrir la ineficiencia que nos da la debilidad institucional frente a una actividad que ha crecido bastante y que va a seguir creciendo. Yo termino acá, es muy importante que empecemos a construir soluciones de largo plazo, no de 4 años de gobierno, y en eso Camacol se va a enfocar. No, sería muy irresponsable hacer estos estudios, el estudio de McKinsey para dejarlo ahí. Claro que vamos a trabajar a corto plazo, pero tenemos que mirar el mediano y el largo plazo para lograr que en los próximos años podamos dar el salto. Y además de dar el salto, lo que ustedes pagan, lo que tributan, lo que pagan en plusvalía, en cargas urbanísticas, realmente se vea reflejado en ciudades, en mejores ciudades y en ciudades de calidad. Le doy la palabra a Juan Manuel para que siga con la segunda parte. Muchas gracias.